Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte, poder alabarte, poder reconocer tu grandeza, tu bondad con nosotros, Señor. Pedimos tu bendición en la preparación de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento. ¿Puedes bajarme mi micrófono, por favor? Génesis capítulo 37, por favor, en su Biblia. Génesis capítulo 37. Vamos a empezar en el versículo 1, por favor. Génesis capítulo 37, verso 1. La Biblia dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Una familia como la de José, que se caracteriza por ser una familia engañadora. Tenemos un personaje principal aquí, José, el hijo favorito. Este personaje tiene ciertas características. La primera de ellas, en los versos 1 y 2, es que este muchacho es un informante. Recuerde que el muchacho tiene 17 años. Y su padre le ha colocado en una posición difícil, ser informante de sus hermanos. Así es que eso ya iba a deteriorar la relación entre José y sus hermanos. Añadido a eso está el hecho de que este hijo se convirtió en el hijo favorito de Jacob, de Israel. Y por eso el verso 3 que leímos dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Sabe? Cuando los padres creen que no tienen favoritos y lo tienen realmente, todo el mundo se da cuenta. Los hijos nos damos cuenta cuando nuestros padres hacen de nosotros hijos favoritos, y aquí tenemos a una familia donde todos sabían quién era favorito y quién no. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Era una característica. De las 4 esposas que Jacob tiene, la difunta Raquel había sido su favorita, y el primogénito de esta mujer era José, por supuesto, su favorito. ¿Recuerda cuáles son los padres de Jacob? Isaac el padre, Rebeca la madre. Recuerda que estos padres tuvieron también problemas de favoritismo entre sus hijos, Esaú, preferido de Isaac, y Jacob, preferido de Rebeca. Así es que la postura de Jacob es una lección que él la aprendió en casa. En la casa de sus padres, él observó que ellos tenían hijos favoritos, así es que él repitió ese mismo patrón ahora que él es padre. Amar a un hijo más que a otro siempre traerá problemas. Este hijo favorito no solo era favorito por el amor especial de su padre, sino también por una túnica. Verso 3 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sabe? La palabra que se traduce
túnica, el doctor Swindoll dice, la túnica, por la palabra que se traduce, es una túnica que tiene mangas y es larga hasta los tobillos. Es una túnica inusual, no se usaba ese tipo de túnica para el trabajo. Las túnicas para trabajar eran más cortas para poder moverse y hacer actividad. Las túnicas largas que llegaban con mangas y hasta los tobillos, era una característica de nobleza. Así es que Jacob quiso distinguir a su hijo José con una vestimenta especial que le destacaba de sus otros hermanos. Verso 4 nos muestra el conflicto. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más, primera razón del conflicto, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Observa, añadido a este problema, a estas razones de por qué ya había un conflicto entre José y sus otros hermanos, se une el hecho de que José es un soñador. Verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Probablemente es imprudencia esto. Y les llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Observa, un muchacho imprudente debía quedarse callado, saber que la relación con los hermanos ya era difícil, pero él comunicó el sueño, contó el sueño era exacto, él no estaba exagerando nada, era algo que Dios le dijo. Números 12:6 muestra el hecho de cómo Dios se comunicaba a través de los sueños, y el sueño de José era exacto, iba a suceder en el futuro. Sus hermanos se iban a postrar ante él cuando él llegara a ser el segundo al mando de Egipto. Pero puntualmente ese sueño se convirtió en una tercera razón de por qué sus hermanos le aborrecían. Continuaron los problemas. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Observa, el sueño llega a extrañar aún al padre, al que le consideraba favorito, y llegó a reprenderle y llegó a preguntarle, ¿nosotros también vamos a servirte? Nosotros sabemos, porque conocemos la historia futura, que así iba a ser. Su padre se iba a postrar a los pies de José. Observa, una familia conflictiva, con problemas, con dificultades. Y en ese escenario, sus hermanos van a levantar una conspiración criminal. Verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Subraya esa palabra. Ve, y te enviaré a ellos. Y él respondió, he aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo,
¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. En la gráfica, Hebrón, ¿sí? Y el viaje a Dotán de Hebrón, el viaje a Siquem, 80 kilómetros, y el viaje de Siquem a Dotán, 25 kilómetros. Un viaje de 105 kilómetros. Lo interesante es un suceso ahí en Génesis que nos cuenta una historia de algo que sucedió en Siquem. Jacob tenía una hija llamada Dina. Los hombres de Siquem violaron a Dina. Los hermanos de José fueron a Siquem y exterminaron a todos los hombres de esa región. ¿Por qué el padre está preocupado que los hijos vayan a Siquem? Era más que obvio el hecho de que en Siquem había sucedido algo difícil para los hermanos, así es que la preocupación del padre era legítima al pensar qué les va a suceder a mis hijos, y por eso manda a José para que averigüe cómo están ellos, sus ovejas y el trabajo que están haciendo. En ese escenario, José realiza el viaje de 105 kilómetros con su túnica especial, con su túnica de múltiples colores. Y esa es una señal para que sus hermanos a la distancia lleguen a reconocer que José se acercaba donde ellos estaban. Verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y él dijo, Rubén. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le echaron, y le tomaron, y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua. El verbo echar es significativo, porque la traducción literal es lanzarlo por los aires. No le dieron un pequeño empujón para que se meta en la cisterna. A propósito, lo botaron desde lejos a la cisterna, se lastimó. Y por supuesto, pensó que le iban a matar. Ese era el plan. Rubén quiere protegerlo. Podemos pensar que porque le quería a José, pero quizás la razón es porque era el hijo primogénito, y como hijo primogénito era responsable ante su padre de lo que le sucedería a cualquiera de sus hermanos. Así es que probablemente Rubén pensó más en él que en José. José es vendido por sus hermanos. Observe verso 25.
Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Observa, y se sentaron a comer pan. Es tremenda la tranquilidad y la indiferencia de sus hermanos con José. Usted puede observar que este hecho, estas palabras, esta escena de los hermanos de José y José ahí en la cisterna, son pensamientos que van a permanecer en la mente de sus hermanos por muchos años. Observe la cita. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Estas palabras de los hermanos, de estos hermanos que conspiran contra José, van a ser dichas años después, cuando esta familia, cuando estos hermanos van a Egipto a comprar alimentos, y ahora José ocupa una posición importante y José les pone a prueba para que tengan un poco de miedo sus hermanos, y como resultado de eso, los hermanos recuerdan una escena años atrás, lo que sucedió a José en la cisterna. Y ahí en capítulo 42, versículo 21 de Génesis dice: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Imagina la escena. Un muchacho asustado, un muchacho golpeado, un muchacho pensando que le van a quitar la vida, y ruega a sus hermanos que tenga compasión, que no le hagan daño. Y sus hermanos con total indiferencia se sientan a comer pan. Y ahora son sus hermanos los que están en angustia de alma. Frase que se usa en la Biblia para describir la reacción de una persona ante un terremoto. ¿Recuerda la última vez cómo usted reaccionó cuando enfrentó un terremoto en nuestra ciudad? ¿Recuerda cuán intranquilo se puso? Yo sí me acuerdo, sí, de la preocupación de Vero. Ian y yo bajamos rapidito todo eso, y tenemos que preocuparnos por Vero, pero también debemos preocuparnos por la angustia de ella, porque es algo que es tremendo para ella, un terremoto. Y si usted se angustia ante un terremoto, puede entender la angustia de estos hermanos. Ahora que están en una circunstancia difícil. Observa. ¿Tienes problemas con tu pasado? ¿Observas a los hermanos y sus ataduras con el pasado? No se perdonaron. Llegaron a tener un plan para matarle y estaban convencidos y seguros de que debían matar a José. No había desacuerdo entre ellos. Lo hicieron y finalmente lo venden para sacar algo de ganancia, y parecía que estaban tranquilos y seguros, pero en un escenario como estos, la intranquilidad de su corazón revela que era un tema que les traía problemas. Sentían la culpa de haber hecho esto. No tenían solo remordimiento. Hemos pecado contra nuestro hermano.
no era remordimiento. Ellos lo veían como una acción pecaminosa, pero en ese instante no parecía que estaban arrepentidos. Estaban muy seguros de lo que estaban haciendo. Pero cuando no resolvemos nuestros problemas pasados, generalmente el pasado viene a nuestro presente. Y es lo que les estaba pasando a estos hermanos. ¿Sabe? Entre los hermanos de José había uno llamado Judá. Era el comerciante de la familia, al que se le ocurre cualquier tipo de negocio, puede ocurrirse cualquier cosa, ya está vendiendo algo. José era esa persona de la familia. Observa verso 31, verso 26, gracias. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Sacaron provecho. Valía más vivo que muerto. Era buen negocio, 20 monedas de plata. Interesante que en la siguiente cita puedes ver: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Observas? La motivación, la razón para venderle: envidia de que su padre le tratara a José de mejor manera, le amara y le diera túnicas. Sintieron envidia de todo eso. Y motivados por esa mentalidad negociadora de Judá, llegaron a venderle, a sacar provecho de todo eso. Y si no hubiera sido porque Dios estaba con él, la historia hubiera terminado de manera diferente. Ahora que el plan está hecho, hay que regresar a Israel, a la tierra prometida, y explicar al Padre lo que ha sucedido. Verso 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica es de mi hijo es. Alguna mala bestia la devoró, José ha sido destrozado. ¿Observas el engaño? Esa túnica, que era un símbolo del amor de su padre, ahora se convierte en un símbolo de la muerte de su hijo favorito. ¿Observas la maquinación de sus hermanos? Pensando y planeando los detalles para poder engañar a su padre. ¿Recuerdas el significado del nombre Jacob? Engañador. Y ahora los hijos están engañando al engañador. Qué buena lección que les enseñó Jacob. Les enseñó a ser engañadores. Lo aprendieron del maestro, lo aprendieron muy bien, y ahora que tienen oportunidad van a engañar como han visto a su padre en el pasado. Engañar a otros.
verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Observas? ¿Observas lo diestros para engañar? Debieron ganar un Oscar. ¡Qué actuación tremenda! Llegaron a convencer a su padre que todo era cierto y eran tan insensibles que cuando observaron a su padre rasgar sus vestidos, poner cilicio, una expresión cultural de dolor extremo, no hicieron nada. Insensibles. Y cuando se acercaron a consolarlo y Jacob no recibió el consuelo, no dijeron nada. Y pasaron las horas y siguieron manteniendo el engaño. Y pasaron las semanas y continuaron manteniendo el engaño. Y pasaron los años y continuaron manteniendo el engaño. Y si no hubiera sido por una circunstancia económica, un problema económico mundial que les llevó a salir de la tierra prometida e ir a Egipto a comprar comida, nunca estos hijos hubieran dicho a este padre: nosotros te engañamos. Hermano, ¿hay engaño en nuestra vida? ¿Hay mentira? ¿Hay medias verdades? ¿Nos hemos acostumbrado a vivir engañando y ahora ya no lo vemos mal? A la hora de copiar en la escuela, en el colegio, en la universidad, no hay problema. A la hora de hacer un examen o hacer un trabajo, no hay problema copiar, es parte de nuestra vida engañar. A la hora de pasar un reporte en la oficina, no es problema engañar. A la hora de vender un producto y mentir diciendo características que ese producto no tiene. A la hora de conversar con tu cónyuge y saber que si digo la mitad de la historia no voy a tener problema. ¿Hay engaño en nuestra vida? ¿Hay engaño en nuestra relación con Dios? Aparentamos otra imagen, traemos una Biblia y parece que todo está bien, cuando nosotros sabemos cómo está nuestra vida espiritual. Nos hemos acostumbrado a vivir engañando, alterando, modificando la historia. Sabes, muchas veces decir la verdad es difícil. Hoy recordaba hace varios años, llevé al doctor a mi hijo, ahí era algo sencillo, había que poner una inyección. La señorita que le atendió le dijo: no te va a doler. Yo le dije: no le mienta. Le miré a Ian y le dije: Ian, esto te va a doler, pero necesitas esto. A veces las consecuencias de decir la verdad no son tan grandes. Pero hay ocasiones donde por decir la verdad puedes
perder tu trabajo, puedes tener consecuencias difíciles y fuertes en el presente. Y a veces nos parece una solución aceptable mentir. Hay que decir la verdad en cualquier circunstancia. Hay que decir la verdad aunque sea difícil. Hay que decir la verdad aunque pueda tener una pérdida. Hay que decir siempre la verdad. Cuando el apóstol Pablo quiso enseñar esta instrucción y quiso comparar lo que hacíamos antes de conocer a Cristo a lo que debemos hacer ahora que somos creyentes, el apóstol en la carta de Efesios dice: no mintáis, más bien hablad la verdad, porque somos de un mismo cuerpo. En vez de mentir, hablar la verdad, porque somos de un mismo cuerpo. Aunque nuestros engaños y nuestras mentiras puedan nunca ser descubiertas, eso no elimina el hecho de que al ser un cuerpo con muchos miembros, lo que yo hago afecta al resto de los miembros. Mis mentiras, aunque no sean conocidas por otros, afectan al cuerpo de Cristo. Nuestras mentiras dañan a la iglesia. Nuestras mentiras dañan al cuerpo de Cristo. Nuestras mentiras dañan nuestras familias. Nuestras mentiras dañan aunque nadie se entere de nuestros engaños. Antes mentíamos y éramos hábiles al hacerlo. Ahora, como hijos de Dios, debemos hablar siempre la verdad, aunque las consecuencias sean grandes. ¿Estás listo para hacer un compromiso de integridad? Para comprometerte delante de Dios: Señor, hasta aquí. Hasta aquí mis mentiras y engaños. Desde hoy, siempre la verdad. Aunque haya momentos donde sea muy difícil. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a hablar siempre la verdad. Y si en nuestra vida hay engaño y nos hemos acostumbrado a engañar y a mentir, a modificar un poquito la historia, Señor, ayúdanos a siempre decir la verdad. A recordar que el mentiroso se parece a Satanás porque él es el padre de la mentira. Y Señor, si queremos parecernos a ti, tú hablas la verdad. Ayúdanos a decidir hoy sacar el engaño de nuestra vida. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Y con eso me está diciendo: vengo por primera vez, ore por mi pastor.
Gracias, veo sus manos. Gracias, veo su mano. Bájenla nomás. Alguien más por primera vez. Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Por favor, no se sienta presionado. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Si usted quiere darnos la bendición no solo de orar por usted, sino de poder conversar un momento con usted, en este momento pase con toda confianza. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga. Gracias por ser el primero. Venga nomás. Venga nomás, gracias. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Señor, tú que conoces sus vidas, oramos por ellos. Si todavía no han aceptado a Cristo, rogamos, Señor, que hoy sea el día de salvación. Oramos, Padre, por nosotros, tus hijos. Que lleguemos a la convicción de que el engaño es un pecado, no una característica poco importante en nuestra vida. Tú aborreces la mentira. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestro carácter. Hazlo más como el tuyo. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Una vez más le cantamos. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter
como el tuyo yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén.